¿Qué sucede cuando un convoy enemigo cae directamente en una trampa invisible? En solo 90 segundos, 50 millones de dólares en potencia de fuego destruyeron todo un depósito ruso. Pensaron que tomarían el aeródromo en cuestión de horas. ¿Qué salió mal? Esto ya no es una guerra tradicional. Es invisible, instantánea y absolutamente devastadora. ¿Qué sucede cuando el cazador se convierte en la presa en un instante? Cuando la supervivencia de una nación no depende del tamaño ni de la cantidad, sino de la precisión milimétrica. En los bosques cercanos a Kupiansk, la niebla apretaba la tierra helada como un sudario. Los convoyes rusos avanzaban con confianza, metódicos, predecibles, completamente inconscientes de que sobre ellos ojos invisibles ya marcaban su destino. Lo que ocurrió en los minutos siguientes no fue un simple ataque. Fue el momento en que el combate moderno reveló su nueva cara. Complejo, letal e increíblemente rápido. Esta no es una historia sobre una fuerza abrumadora. Se trata de inteligencia que se encuentra con la oportunidad, de tecnología manejada con precisión quirúrgica y de cómo un solo asalto coordinado puede eliminar la ventaja de un enemigo en menos tiempo del que se tarda en darse cuenta de lo que está sucediendo. Estás a punto de presenciar la anatomía de una emboscada perfecta. Unakev escribió las reglas del combate y conmocionó hasta Moscú. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Esto realmente ayuda a que el canal crezca. Ahora, adentrémonos en el silencio que precede a la tormenta. Eran las 5:42 de la mañana. Ese frío que hace visible cada respiración. Los pinos se alzaban como testigos silenciosos mientras los camiones rusos se posicionaban, descargando cajas de munición de mortero. Trabajo rutinario, terreno conocido, no había razón para sospechar que algo andaba mal, pero ya los estaban observando. Ocultos en la niebla, los drones ucranianos se elevaban silenciosamente. Los motores eléctricos zumbaban justo por encima de las copas de los árboles, cortando la gélida mañana como susurros de acero. Segundos después, dos cazas MiG-29. Cada uno una pieza de ingeniería aerotransportada de 27 millones de dólares, surcaron el cielo. Bombas guiadas con precisión cayeron limpias y rápidas. El depósito no solo explotó, estalló. Las llamas se extendieron en oleadas, consumiendo todo a su paso. Desde la retaguardia, un lanzador HIMARS se unió al asalto. Cohetes guiados valorados en 4 millones de dólares impactaron el lugar en llamas, y cada impacto impactó justo donde debía. El suelo mismo pareció gritar. El orden se derrumbó, cundió el pánico, y la batalla apenas comenzaba. Esto no era casualidad, era una orquestación. Por encima de la línea de árboles, un dron de reconocimiento ucraniano flotaba a apenas 6 metros. Su cámara térmica pintaba el mundo con formas brillantes, cada bidón de combustible, cada caja, cada soldado moviéndose nerviosamente en el frío. Todo se transmitía en directo a un puesto de mando enterrado en las profundidades del suelo. Las cuadrículas de objetivos se actualizaban en tiempo real. La precisión se medía en centímetros. En tierra, los exploradores ucranianos yacían ocultos en fosas poco profundas excavadas a mano, cubiertas de ramas y tierra húmeda. Susurraban actualizaciones por radios encriptadas mientras un convoy de suministros ruso se acercaba sigilosamente. Camiones de combustible, un transporte de mortero, y detrás de ellos, un sistema de defensa aérea Buk M1, valorado en más de 20 millones de dólares, avanzaba como una fortaleza a paso lento. Los exploradores oían los motores antes de ver los vehículos. Eso era suficiente. Un mensaje codificado crepitó por las comunicaciones. Activen todas las capas de fuego. Al instante, el cielo cobró vida. 3 drones con vista en primera persona salieron disparados desde plataformas de lanzamiento ocultas, volando a baja altura entre los árboles hacia las posiciones de mortero rusas. Al mismo tiempo, un avión de ataque Su-27, valorado en más de 30 millones de dólares, sobrevolaba a 800 kilómetros por hora, lanzando bengalas mientras se preparaba para otra pasada. En tierra, los tanques ucranianos T-84 avanzaban a toda velocidad, con las orugas crujiendo contra el barro helado. La infantería corría junto a ellos, con los fusiles en alto, lista para abrirse paso a través de cualquier resistencia restante. Un vehículo de guerra electrónica activó su antena. Las radios rusas en un radio de 1 milla se desvanecieron en estática. Los oficiales gritaban por los teléfonos apagados. Las órdenes se desvanecieron en ruido. La confusión se extendió como la pólvora. El convoy dudó. Los motores se detuvieron. Y sobre ellos, 3 drones ucranianos descendieron al unísono, dejando estelas blancas que se dirigían a toda velocidad hacia sus objetivos.
Una fracción de segundo después, el bosque explotó. En el instante en que el convoy se detuvo, los operadores de drones ucranianos desataron el caos. 3 drones FBO despegaron desde la línea de árboles, con sus estructuras de fibra de carbono cortando el aire frío. Volaron a apenas 3 metros del suelo, moviéndose tan rápido que la hierba se aplanaba bajo ellos. Cada dron llevaba una carga hueca con un valor de más de $3,000, guiados por operadores con cientos de horas de entrenamiento. El primer dron se lanzó directamente hacia un camión de carga ruso, cargado de cohetes. Golpeó el portón trasero a toda velocidad. El mundo detonó. Una cadena de explosiones recorrió el campo como violentos fuegos artificiales. Las ojivas se dispararon hacia arriba, girando violentamente, algunas estallando en el aire, mientras que otras se estrellaron contra los graneros en ruinas, tras los que los rusos habían intentado esconderse. La bola de fuego ascendió casi 90 metros, tiñendo las copas de los árboles de un naranja fundido. Los soldados rusos entraron en pánico. Se escondieron tras las cajas, apretando los gatillos de las ametralladoras pesadas atornilladas a fosos de sacos terreros. Las balas trazadoras trazaban arcos rojos brillantes a través del humo. Un lanzacohete Sigla, valorado en más de $150,000, disparaba a ciegas al cielo. El misil ascendió velozmente antes de perder la mira y desviarse hacia el bosque, pero los drones seguían avanzando. Una segunda oleada atravesó la cortina de fuego. Un dron pasó tan bajo que rozó una roca, se estabilizó y luego impactó directamente en un foso de munición lleno de minas antitanque. La detonación resultante estalló como un horno vertical, una columna de fuego que rugió a cientos de metros de altura, esparciendo escombros ardientes por toda la posición. Tras el humo emergió otra máquina ucraniana. Un robot terrestre modificado, equipado con un arma automática ligera, valorada en más de $15,000, salió de un refugio. Disparó en ráfagas cortas y controladas, sofocando a la conmocionada tripulación rusa, mientras otro Spod se lanzaba hacia un barril de combustible. Al oeste, un helicóptero ucraniano K-26, con un valor de más de $6 millones, sobrevolaba a baja altura, lanzando bengalas y vigilando, mientras el ataque con drones arrasaba el depósito. Lo que había sido un punto de suministro ruso organizado era ahora un caos. Vehículos en llamas, soldados dispersos, munición desparramada por todas partes. Nada permanecía estable, nada era seguro. Y esto era solo el principio. A medida que los ataques con drones destrozaban el depósito, Ucrania intensificó la ofensiva de inmediato. Lo que había comenzado a corta distancia se expandió ahora hacia un bombardeo completo por capas. Desde posiciones ocultas a kilómetros de la línea, una batería HIMARS se puso en posición de disparo. Las coordenadas llegaban desde los drones, actualizadas segundo a segundo. Momentos después, se lanzaron cohetes guiados en rápida sucesión, cada salva con un coste aproximado de $4 millones, volando a baja altura antes de caer sobre la zona de preparación rusa. Los impactos fueron quirúrgicos. Los vehículos que aún permanecían intactos del ataque con drones quedaron destrozados. Los escombros fueron lanzados a cientos de metros mientras las explosiones secundarias se extendían entre el humo. Entonces la artillería habló. Atrincherados a casi 10 millas de la retaguardia, los obuses Mi-777, cada uno valorado en más de $3 millones, abrieron fuego. Las ráfagas de racimo formaron un arco alto y estallaron sobre las rutas de escape, esparciendo acero por los caminos de tierra y las líneas de árboles. La infantería rusa que intentaba huir se vio atrapada, obligada a retroceder hacia cráteres y trincheras que ya se derrumbaban por el calor y la presión. Cada salida se convirtió en una trampa. Por encima del caos, el sonido de los motores a reacción se abría paso entre las explosiones. Un MiG-29 ucraniano, valorado en aproximadamente $27 millones, descendió a baja altura y lanzó un solo misil aire-tierra. Este impactó en un depósito de combustible improvisado, construido con tanques y bidones civiles. La detonación destrozó el lugar, desatando una imponente columna de humo negro que se elevó cientos de metros, visible a kilómetros de distancia en el sector de Kupiansk. El fuego se extendió, devorando los vehículos cercanos y encendiendo la munición expuesta. Dentro de sus búnkeres, los equipos rusos de mortero intentaron responder. Las tripulaciones se apresuraron a cargar morteros de 1060 milímetros, desesperados por devolver el fuego antes de ser superados, pero nunca tuvieron la oportunidad. Un dron de reconocimiento que sobrevolaba a solo unos cientos de metros captó el movimiento al instante. En cuestión de segundos, una munición merodeadora se lanzó directamente al foso, detonando antes de que se pudiera disparar una sola bala.
El campo de batalla estaba ahora completamente dominado. Los drones marcaban los objetivos, los cohetes los borraban, la artillería sellaba todas las salidas. El poder aéreo aplastaba todo lo que quedaba en pie. Lo que siguió no fue caos, fue coordinación, y a los rusos atrapados en la zona de ataque se les agotaba el tiempo. A medida que el fuego de artillería comenzaba a disminuir, Ucrania pasó instantáneamente de la destrucción a la explotación. A través del humo que se alzaba, un tanque Leopard 2, valorado en más de $10 millones, avanzaba con fuerza, con su motor rugiendo al cruzar la tierra removida. A su izquierda, un T-84, con un valor aproximado de $5 millones, avanzaba en paralelo. Los dos tanques disparaban a un ritmo alterno. Proyectiles de alto poder explosivo impactaban contra los últimos búnkeres rusos que aún resistían. El hormigón se derrumbaba. Las posiciones de las ametralladoras se borraban entre llamaradas. Tras los blindados, vehículos blindados de transporte de personal, cada uno con un coste de más de $2 millones, aceleraban hacia la brecha. Se detuvieron a menos de 30 metros de la línea de trincheras rusa. Las rampas se desplomaron. La infantería ucraniana se desplegó a toda velocidad, con los fusiles en alto, desapareciendo entre el humo y la tierra. Las granadas rodaban hacia los refugios. Breves ráfagas resonaban en las trincheras mientras la resistencia se desmoronaba bajo la presión directa. En los flancos, los motores rugían. Escuadrones de infantería ucraniana montados en motocicletas corrían por el suelo helado, desplegándose hacia el este y el oeste. Moviéndose rápido y ligeros, cortaban caminos agrícolas y líneas de árboles, bloqueando las rutas que los refuerzos rusos habrían utilizado para llegar al combate. En cuestión de minutos, el campo de batalla estaba sellado. No llegaba ayuda. Entonces, el arma invisible se activó. Desde detrás de los tanques, un vehículo de guerra electrónica, valorado en varios millones de dólares, activó su sistema de antenas. Un muro de interferencias inundó el espectro a lo largo de casi una milla. Las radios rusas se apagaron. Los oficiales gritaban en sus auriculares, que solo respondían con estática. Las órdenes dejaron de fluir. Las unidades se paralizaron, aisladas y ciegas. Con el mando y el control destrozados, los blindados ucranianos se acercaron. El Leopard giró su torreta y disparó a quemarropa contra un foso de tiro reforzado. El T-84 siguió con otro disparo, cuya explosión levantó tierra y acero por los aires. Los vehículos blindados de transporte de personal, TVP, avanzaron de nuevo, enviando infantería de refuerzo directamente a la línea rota. Esto ya no era un bombardeo. Era una embestida mecanizada, tanques, infantería, velocidad y silencio, combinados en un solo golpe coordinado. Lo que los drones y la artillería habían destrozado, la fuerza blindada ucraniana lo tomó ahora metro a metro, trinchera a trinchera, con un ímpetu abrumador. Con los tanques y los TOVE abriendo fuego contra la línea rusa, la infantería ucraniana presionó para el asalto. Los equipos de fuego se adentraron en el laberinto de trincheras, moviéndose en parejas y tríos, cada uno portando lanzacohetes o lanzacohetes delgados de un solo disparo a la espalda. A solo 40 metros de distancia, dispararon directamente contra un vehículo blindado ruso que intentaba salir de un cráter de proyectil. La explosión atravesó sus placas laterales, dejando los restos humeantes en el barro. Arriba, el profundo golpe de las palas del rotor anunció la llegada de un par de helicópteros de combate Mi-24 Hind. Volando a apenas 60 metros de la cubierta, lanzaron ráfagas de cohetes no guiados contra la línea de árboles del flanco derecho. Las explosiones resonaron por el bosque, astillando árboles y silenciando un nido de ametralladoras rusas que había inmovilizado a los escuadrones de vanguardia. El rugido de los helicópteros resonó en el campo de batalla, ahogando el crepitar de los fusiles. Dentro de las trincheras, el combate fue brutal e intenso. Las granadas impactaban en los refugios mientras los rifles rugían a distancias tan cortas que los soldados podían ver el blanco de los ojos de sus oponentes. Sin embargo, incluso en medio del caos, surgieron momentos de humanidad. Los médicos ucranianos, que seguían directamente a los equipos de asalto, alcanzaron a los soldados rusos heridos atrapados en un búnker derrumbado. Bajo fuego de cobertura, los sacaron a campo abierto, vendando las heridas y dándoles agua antes de escoltarlos a la retaguardia como prisioneros. Una escena destacaba: un soldado ucraniano, con el rifle aún colgado del pecho, sacaba a rastras a un ruso aturdido de un refugio en llamas, mientras las llamas lamían la tierra tras ellos. La batalla continuaba, pero ese único acto subrayó la diferencia entre la aniquilación y la humanidad en la guerra. Incluso mientras sus trincheras se derrumbaban,
los rusos intentaron una última apuesta. Desde la lejana línea de árboles, un T-90M irrumpió con estruendo en campo abierto, con sus pesados cañones buscando un objetivo. Tras él, un enjambre de motocicletas rugía por la hierba, con los conductores agachados y los fusiles colgados a la espalda. Era una carga desesperada, más espectáculo que estrategia. Los operadores ucranianos estaban preparados. Los drones kamikaze se lanzaron a velocidades vertiginosas, sorteando las trazadoras y embistiendo a las motocicletas una tras otra. La columna se desplomó, dispersándose presa del pánico. Entonces llegó el golpe decisivo. Un equipo de Javelin, oculto en la cresta, disparó. El misil describió un arco alto antes de impactar en la torreta del T-90M. La explosión se elevó hacia el cielo, destrozando la ilusión de invencibilidad. Con la punta de lanza rota, las motos supervivientes dieron media vuelta y huyeron. Los blindados ucranianos cerraron la trampa, destruyendo los últimos camiones de suministros. El contraataque había terminado. El campo de batalla quedó en silencio. El depósito ruso cerca de Kupiansk no era más que ruinas humeantes. Sus tanques, vehículos blindados de transporte de personal y morteros reducidos a escombros retorcidos. Estratégicamente, la pérdida fue devastadora. Sin este centro de suministro avanzado, la artillería rusa se vería obligada a retirarse kilómetros del frente, debilitando cualquier avance hacia Kupiansk. Sin embargo, la victoria implicaba algo más que potencia de fuego. Entre los escombros, los soldados ucranianos atendían a los rusos capturados, ofreciéndoles agua y primeros auxilios. En lo alto, una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo matutino, mientras la señal de un dron mostraba cómo sacaban a un prisionero herido a la luz. La batalla cerca de Kupiansk no se trataba solo de destrucción. Se trataba de precisión, coordinación y la capacidad de adaptarse más rápido de lo que el enemigo podía reaccionar. Y al disiparse el humo, algo se hizo innegable. La naturaleza de la guerra había cambiado. Vieron cómo la calma sobre Hostomel se desvaneció en segundos. Y ahora comienza la verdadera batalla. El primer helicóptero ruso sobrevoló la línea de árboles con la estela de sus rotores azotando la hierba helada al aparecer el aeródromo Antonov. Los helicópteros de combate Mi-24 lanzaron una lluvia de cohetes S-8 no guiados, abriendo el perímetro. Tras ellos, los transportes Mi-8 lanzaron oleadas de paracaidistas que recorrieron la pista a toda velocidad, disparando ráfagas cortas y controladas. El objetivo era claro: tomar la pista, mantenerla para los transportes pesados Il-76 y asegurar una entrada directa a Kiev. Pero los ucranianos ya estaban esperando, ocultos en almacenes y depósitos de combustible. Unidades de la Guardia Nacional y voluntarios de defensa territorial apuntaron sus lanzacohetes Stinger e Igla hacia los helicópteros que volaban a baja altura. Las primeras columnas de humo atravesaron la neblina matutina. Un Mi-24 descendió en espiral, dejando su fuselaje en llamas, abriéndose paso a través del campo. El caos se intensificó. Los paracaidistas rusos del USTDB se atrincheraron tras los BMD-4 blindados, respondiendo al fuego con ametralladoras y lanzagranadas mientras los morteros retumbaban desde la línea de árboles. En cuestión de minutos, la artillería ucraniana se unió al ataque. Desde pueblos cercanos, obuses autopropulsados, 2 Mino-12 Dika y lanzacohetes Biomio-2 lanzaron una lluvia de proyectiles sobre el aeródromo, dejando cráteres en la pista que los rusos necesitaban con tanta urgencia. Los ingenieros intentaron reparar los daños, pero cada intento resultó en contraataque. La comunicación por radio del Ustedvo se volvió frenética. Su puente aéreo se derrumbaba antes de siquiera formarse. Sobre el campo de batalla, los MiG-29 surcaban el cielo, persiguiendo a los Su-25 que intentaban bombardear posiciones ucranianas. El aire se llenó de líneas trazadoras, señales de calor y estelas de humo, mientras ambos bandos luchaban por el control del cielo. En la confusión, un dron ucraniano, un pequeño Leleka-100, logró transmitir las coordenadas exactas de un vehículo de mando ruso. Segundos después, un misil Stug-Napa salió disparado desde detrás de un hangar y lo convirtió en una bola de fuego. Al mediodía, el aeródromo ya no era una cabeza de puente, sino una trampa. Los paracaidistas rusos estaban inmovilizados, sus rutas de suministro bajo bombardeo constante, mientras las unidades ucranianas los rodeaban desde múltiples direcciones. El avión más grande del mundo, el An-23-5, ardía en su hangar, testigo silencioso del día en que el bombardeo ruso encontró su primera resistencia real, y sin embargo, esto era solo el principio. Mientras el humo se elevaba por el aeródromo, ambos bandos se dieron cuenta de que Hostomel se había convertido en una tormenta de metal y fuego.
Las fuerzas rusas del Ustedv, atrapadas tras los BOMED-4 en llamas, intentaron reorganizarse. Sus comandantes gritaban órdenes a través de radios crepitantes: «Mantengan los hangares, esperen refuerzos». Pero la interferencia de las señales de las unidades de guerra electrónica ucranianas distorsionaba cada palabra. Los transportes Il-66 que sobrevolaban Bielorrusia recibieron la orden de abortar. La pista de aterrizaje estaba llena de cráteres irreparables. El asalto aéreo que se suponía que pondría fin a la guerra en cuestión de días, ahora luchaba por sobrevivir una hora más. Llegaron refuerzos ucranianos de Bucha e Irpin, tanques blindados Bietre-4 y T-64 Puvez. Equipos de infantería con javelins in-low maniobraban a través del humo, apuntando a cualquier silueta en movimiento cerca de la pista. Cada explosión resonaba en el aire como un trueno. Las otrora prístinas instalaciones de Antonov se habían convertido en un páramo de hangares destrozados, tanques de combustible en llamas y metal retorcido. Sin embargo, dentro de ese infierno, los soldados ucranianos se movían con precisión, despejaban los edificios habitación por habitación, aseguraban puntos estratégicos y comunicaban las coordenadas para el fuego de artillería. En el cielo el duelo continuaba. Los MiG-29 se enfrentaban con los Su-35 sobre el horizonte norte de Kiev, con sus estelas de condensación serpenteando entre las nubes de fuego antiaéreo. Los lanzadores ucranianos Buke-Mohan se reposicionaron cerca de la ciudad, captaron las señales de radar y dispararon ráfagas de misiles Novemen-38. 2 aviones rusos desaparecieron tras una nube de humo negro. Abajo, los equipos ucranianos de Manpats cambiaban de posición constantemente, tendiendo emboscadas a los K-52 que volaban a baja altura y se atrevían a sobrevolarlos. El espacio aéreo de Hostomel, antes seguro, se había convertido en un cementerio de helicópteros. Por la tarde, la balanza empezó a cambiar. Las fuerzas rusas, aisladas del reabastecimiento, recurrieron al fuego defensivo y a contraataques dispersos. Sus camiones de mando Resi-40-109 y sus antenas de retransmisión se convirtieron en objetivos prioritarios para drones de precisión como el Punisher y el UJ-22. Cada ataque exitoso cortaba un nuevo hilo de coordinación. Mientras tanto, Ucrania desplegó su ventaja secreta: unidades móviles de rastreo por radar conectadas directamente al control de fuego de artillería. A los pocos segundos de detectar el movimiento enemigo, los proyectiles ya estaban llegando. Al anochecer, el aeródromo Antonov estaba iluminado no por las luces de la pista, sino por restos en llamas y proyectiles trazadores. Los ecos de la artillería lejana resonaban como olas, mientras que dentro de la torre de control, un pelotón ucraniano izaba su bandera, un símbolo no de victoria todavía, sino de desafío. Hostomel seguía siendo disputado, pero el mito del avance imparable de Rusia se había desmoronado. Los defensores habían demostrado que la precisión, la coordinación y la determinación podían detener incluso el asalto más poderoso. Y aunque el humo seguía elevándose, los informes de inteligencia apuntaban a algo mayor que se formaba al este, un segundo frente, más profundo, más mortífero y mucho más impredecible. Lo que ocurriera allí decidiría el destino de toda la línea de Kiev. La noche cayó sobre Hostomel, pero la batalla se negaba a apagarse. El aeródromo estaba envuelto en humo y chispas. Cada rincón brillaba con las llamas de los tanques de combustible rotos y los aviones en llamas. Los paracaidistas rusos del Ustedv se atrincheraron alrededor de los hangares, instalando ametralladoras Pecometro y lanzagranadas AX-17 para mantener el perímetro. Sus miras térmicas atravesaban la oscuridad, buscando movimiento. Arriba, el zumbido de los drones ucranianos volaba en círculos como cazadores silenciosos. Cada pulso térmico de esos drones marcaba otra coordenada para la artillería que esperaba. La primera salva provino de las baterías 2 Stryakatsia, ocultas más allá de Irpin. Los proyectiles impactaron con precisión mecánica, recorriendo la pista en rítmica sucesión. Los BMD-4 explotaron uno tras otro, y su munición se descompuso en destellos cegadores. Las tropas rusas intentaron reubicarse al amparo del humo, pero el cielo nocturno las delató. Los radares ucranianos de contrabatería detectaron cada fogonazo y respondieron al fuego en segundos. Las luces, antes brillantes, del aeródromo se habían convertido en faros para la destrucción. En un puesto de mando cercano, oficiales ucranianos monitoreaban la batalla en pantallas parpadeantes. La inteligencia de señales confirmó la señal de socorro de la radio rusa. Su red de comunicaciones se estaba fragmentando. Las unidades del Ustedv estaban aisladas, sus columnas de suministro cortadas por el fuego continuo de cohetes Grad.
Vehículos de guerra electrónica como el Bukovel interferían las transmisiones de los SUAV enemigos, cegando a los observadores de artillería rusos. Era una lucha que se libraba no solo con armas, sino también con frecuencias, engaño y precisión. Más cerca de la línea del frente, pequeños equipos de asalto ucranianos avanzaban entre los escombros. Vestidos con uniformes oscuros, portaban rifles con silenciador, lanzadores NAO y drones compactos empacados en mochilas. Moviéndose al amparo de los ataques de artillería, se infiltraron en los hangares que aún estaban en manos de las tropas rusas. Los enfrentamientos fueron brutales y breves, ráfagas de fuego automático, destellos de granadas y finalmente silencio. Al amanecer, los ucranianos habían despejado la mayor parte de la plataforma norte, dejando tras de sí un páramo de acero retorcido y asfalto craterizado. En lo alto, el cielo del amanecer brillaba con las emanaciones de los misiles, mientras los Sudo y Sinkur realizaban desesperadas incursiones de ataque, lanzando ráfagas de cohetes C-13, pero los sistemas NASAM y Strela ucranianos respondieron al instante, pintando el cielo con estelas de intercepción. Cada incursión rusa fallida profundizaba la sensación de colapso. El intento de asegurar el Antonov se había convertido en una herida sangrante, drenando hombres, máquinas e impulso. El humo que se elevaba desde Hostomel se veía desde Kiev, una silueta sombría de resistencia que se negaba a ceder. A media mañana, Hostomel se había convertido en un escenario de resistencia más que de dominio. Ambos bandos habían agotado su ventaja inicial y nuevas armas ahora marcaban la pauta de la lucha. Ucrania desplegó sus blindados más modernos. Tanques pecharon en T1 y 360 B3 capturados, apoyados por obuses autopropulsados, Dana-Mesdros que disparaban desde posiciones ocultas. Cada ataque impactaba con una precisión aterradora, guiados por drones Bayraktar TB2 que orbitaban sobre el humo. Del lado ruso, llegaron nuevas unidades con tanques T-90 mm Prorif y sistemas de cohetes BM-30 Smerch, saturando las afueras del aeródromo con salvas devastadoras. El estruendo de los cañones pesados resonó entre las ruinas. Toda estructura que pudiera ofrecer cobertura quedó reducida a escombros y la pista, antes lisa, se había convertido en un mosaico de fuego y cráteres. Los equipos de reconocimiento rusos intentaron usar sus drones Orlan 30 para corregir objetivos, pero las contramedidas electrónicas ucranianas bloquearon sus señales, obligando a la artillería a disparar a ciegas. En respuesta, Rusia lanzó cohetes termobáricos desde lanzadores TOS-1 Buratino, envolviendo las posiciones defensivas en oleadas de calor y presión que derritieron la nieve hasta convertirla en lodo oscuro. Aún así, Ucrania se adaptó. Grupos móviles de contraataque armados con misiles Kiev y Corsair flanquearon desde la línea de árboles, impactando la retaguardia de las columnas blindadas rusas. Los PT-91 avanzaron metódicamente, utilizando descargadores de humo y blindaje reactivo para cerrar la brecha. Cada intercambio de disparos enviaba ondas de choque por el suelo, y el campo de batalla resonaba como un trueno atrapado en un valle de acero. La moral de los defensores se endureció, cada vehículo destruido alimentaba su determinación. En lo alto, los drones no dejaban de zumbar. Los Bayraktar TB1 se coordinaban con los radares de contrabatería y localizaban con precisión la nueva posición de cada lanzador. En cuestión de minutos, los proyectiles de precisión de los Dana-Mesdros silenciaron las baterías Merch una a una. Lo que comenzó como una ofensiva rusa se había convertido en un brutal duelo de resistencia, librado con tecnología, adaptación y pura fuerza de voluntad. Hostomel ya no era solo una batalla por un aeródromo, era un campo de pruebas para la guerra moderna. A medida que la batalla se extendía más allá del aeródromo destrozado, se desplegaba una nueva capa de guerra, precisión y engaño. Ucrania introdujo nuevas armas en la lucha. Los lanzadores HIMARS se desplegaron en posiciones ocultas bajo redes de camuflaje, listos para atacar las bases rusas. Cerca de allí, las baterías de defensa aérea Iris-T se desplegaron para proteger el cielo, con su radar buscando misiles de crucero de vuelo bajo. En tierra, los vehículos de combate de infantería Siemens Tormenta recién llegados avanzaban junto a los morteros, formando ágiles grupos de ataque que se movían con mayor rapidez que la capacidad de reacción de la artillería rusa. Rusia contraatacó con su propia escalada. Los bombarderos Su-34 avanzaron a baja altura, lanzando bombas guiadas KP-50 sobre posiciones ucranianas, mientras que los helicópteros K-50 y WEMERE sobrevolaban la línea de árboles, disparando misiles Viker-1 a distancias cortas. A lo largo de la cresta norte, los misiles balísticos Iskander rugían hacia arriba,
apuntando a puentes y centros de suministro. El cielo sobre Hostomel se convirtió en un tablero de ajedrez de trayectorias. Cada pulso de radar se correspondía con un contragolpe, cada lanzamiento respondía con una intercepción. La guerra electrónica agravó el caos. Los sistemas ucranianos Bukovel y Nota interferían con las transmisiones de los drones rusos, cortando la vista de las unidades de reconocimiento Orlan 10 y Sala. Mientras tanto, Rusia desplegó sus inhibidores Krasukha-4, bloqueando las comunicaciones y difuminando las señales, obligando a los drones ucranianos a cambiar a navegación inercial. En medio de este duelo invisible, cohetes Gemelars ucranianos impactaron un convoy de camiones cisterna cerca de Dymyr, provocando una cadena de explosiones que iluminó la noche como el amanecer. Al amanecer, Hostomel era una sinfonía de detonaciones lejanas. El antiguo aeropuerto, antaño símbolo de movilidad, se había convertido en un cementerio de máquinas modernas, lanzadores Iris humeando junto a K-52 derribados, los restos retorcidos de Kemen-90 y semienterrados en el barro. Sin embargo, ambos bandos se negaron a ceder. Lo que quedaba ya no era una batalla por el territorio, sino por la adaptación, una competencia de sensores, velocidad y la voluntad de sobrevivir a la tormenta. El conflicto en torno a Hostomel alcanzó un ritmo sombrío y agotador. Ucrania cambió de táctica de nuevo, incorporando tanques Leopard 2I-6 y vehículos blindados de transporte de personal Rosomak sobre ruedas para reforzar el cerco. Drones como el Furia y el Shark exploraban el frente, marcando los emplazamientos ocultos de las armas rusas. La artillería de precisión de los obuses autopropulsados Caesar impactaba con precisión, derrumbando búnkeres enteros de un solo golpe. Cada detonación parecía deliberada, fría y definitiva. Rusia contraatacó con defensas estratificadas. Los tanques T-80 Metro se atrincheraron en posiciones con el casco bajo, apoyados por cañones 2-5 Hyatsink que disparaban proyectiles de contrabatería. Las municiones Lancet acechaban a los blindados ucranianos, atacando desde arriba como depredadores silenciosos. Sin embargo, a kilómetros de distancia, dentro de los búnkeres de mando de Moscú, los analistas observaban cómo las transmisiones en directo de Hostomel parpadeaban y se desvanecían. Los cortes de comunicación resonaron en la red a medida que los sistemas de guerra electrónica ucranianos interferían en los relés clave. La conmoción se extendió hacia arriba. El frente en Kiev ya no era controlable desde la capital. Para entonces, el aeródromo había dejado de existir como lugar funcional. Era una cicatriz en el paisaje, blindados quemados, antenas de radar destrozadas y cráteres que se extendían hasta el horizonte. Hostomel se había convertido en la personificación de un asedio moderno. E incluso Moscú pudo sentir el temblor de su colapso. Cuando los cañones finalmente callaron, Hostomel dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un monumento a la resistencia. Los restos de aviones y blindados yacían dispersos por las pistas destrozadas, y el viento traía el tenue eco de las palas de los rotores que antaño prometían una victoria rápida. En Moscú, la pérdida resonó en las salas de mando. Las pantallas se apagaron y el silencio sustituyó a la confianza. Lo que comenzó como un asalto aéreo se había convertido en una lección de adaptación y consecuencia. El aeródromo, que una vez simbolizó la invasión, ahora se alzaba como símbolo de resistencia, silencioso, carbonizado e inquebrantable bajo el pálido cielo de Kiev. A las 5:47 a.m. impactó la segunda oleada. Los misiles balísticos rusos Iskander-M de corto alcance impactaron el depósito de combustible del norte, seguidos por un grupo de misiles aire-tierra K-31 lanzados desde bombarderos Su-34 que despegaban de Belgorod. El objetivo era claro: obstaculizar la capacidad de Ucrania para lanzar aviones desde el anillo defensivo de Kiev. Dentro de la base, la red de defensa aérea ucraniana se puso en marcha. El sistema Bukem-1 disparó primero, con su radar fijo en los misiles entrantes, en medio de una intensa interferencia. 2 intercepciones tuvieron éxito. Un misil detonó en el aire, esparciendo fragmentos sobre los campos nevados. Otros lograron colarse, explotando cerca de la torre de control de la pista. Se cortó la electricidad, pero la red de comunicaciones se mantuvo gracias a un enlace satelital de respaldo a través del Dnieper. Más al oeste, los drones de reconocimiento Shark de Ucrania despegaron de plataformas de lanzamiento improvisadas, ocultas entre la vegetación. Su misión, localizar el origen de las oleadas entrantes. Un Shark capturó imágenes de alta resolución de un dron ruso Orlan 10, transmitiendo datos de orientación. En cuestión de segundos, las unidades de artillería a 48 kilómetros de distancia
recalibraron sus sistemas, disparando proyectiles de contrabatería que obligaron a la unidad de control del Orlan a retirarse. Esto no era solo defensa, era adaptación. Las tripulaciones ucranianas operaban bajo una interferencia electrónica implacable. Sus pantallas de radar parpadeaban, y cada transmisión corría el riesgo de ser triangulada, así que cambiaron las frecuencias manualmente, pasando de comunicaciones digitales a bandas analógicas estrechas, un viejo truco de la Guerra Fría resucitado bajo presión. A las 6 a Miniesa, una columna de humo se elevaba por la pista. Los hangares 39 estaban en llamas, pero 2 MiG-29 seguían intactos. Los ingenieros de tierra corrieron a través de la neblina, usando arrancadores portátiles y carros de oxígeno para despegar uno. El piloto no tenía un plan de vuelo, solo coordenadas transmitidas por voz. Una orden clara: proteger Kiev. Chuhuiv ya no era solo un objetivo. Era el punto de ignición de un contraataque que resonaría en los cielos ucranianos. El fuego sobre Chuhuiv se negaba a apagarse. Cada columna de humo transportaba señales, datos, coordenadas y ruido en un cielo que se había convertido en un campo de batalla en sí mismo. El caza MiG-29 restante de Ucrania viró bruscamente hacia el este, con la pantalla del radar destellando con ecos fantasmales de las interferencias rusas. En algún lugar más allá de las nubes, un par de Su-34 volaban en formación de combate, buscando al que creían que era el último superviviente de la base. Se equivocaban. Desde la línea de árboles, los vehículos aéreos no tripulados Shark se formaron, con sus sensores infrarrojos captando las señales térmicas de los bombarderos. Cada dron transmitía datos de su objetivo a una batería móvil Bukem 1 oculta cerca de una vía férrea dañada. En cuestión de segundos, 2 misiles tierra-aire trazaron un arco ascendente, cortando la neblina. Uno detonó cerca de la cola de un Su-34, obligándolo a ladearse, dejando una estela de humo. El segundo misil perdió la señal en la tormenta de interferencias, pero aún así obligó a los rusos a retirarse al sur. Dentro del refugio de control de Chuhuiv, los oficiales ucranianos se coordinaban mediante radios analógicas con cifrado improvisado, breves ráfagas de voz seguidas de silencio. Cada orden tenía que ser simple porque las interferencias podían interrumpirse en cualquier momento. Esto no era solo una batalla, era una declaración. Desde Kupiansk hasta Hostomel y Chuhuiv, Ucrania demostró que la guerra moderna no se gana solo con el tamaño. Se gana con precisión, coordinación y la capacidad de adaptarse más rápido de lo que el enemigo puede reaccionar. La niebla que una vez ocultó los movimientos rusos se convirtió en el velo que ocultó el ataque ucraniano. La tecnología que una vez prometió una victoria rápida se convirtió en el instrumento de una resistencia prolongada. Y al final, la lección fue clara. En la era de los drones, las comunicaciones cifradas y las defensas estratificadas, el bando que domine la coordinación, no solo la potencia de fuego, prevalecerá. El campo de batalla ha cambiado, y quienes no se adapten quedarán rezagados en el humo.